¿Te ha pasado alguna vez que hablas con alguien y luego comienzan a aparecer anuncios sobre ese tema en tu celular? Da la impresión de que tu celular te ha estado escuchando, ¿verdad? En este video te voy a mostrar cómo puedes elegir cuáles aplicaciones tienen acceso al micrófono de tu celular. Yo soy Edgar y esta es NCálida. ¿Te acuerdas de todos esos permisos que simplemente aceptamos cuando instalamos una nueva aplicación? Son autorizaciones para que nuestros datos sean procesados. Tiene sentido, por ejemplo, que WhatsApp nos pida permiso para acceder a nuestro micrófono, porque mandamos mensajes de audio. Tiene también sentido que nos pida autorización para usar la cámara, porque también usamos video. Pero, por ejemplo, si utilizamos una aplicación de una farmacia, no tendría sentido que nos pidiera permiso para utilizar el micrófono o la cámara, a menos que se tuviera alguna necesidad específica por problemas de visión, por ejemplo. Si por un lado nosotros usamos o no funciones de voz en una aplicación, por otro lado somos nosotros mismos quien damos ese permiso cuando instalamos esa aplicación. Para aliviar un poco esa cuestión de nuestro lado, lo que podemos hacer es restringir el acceso al micrófono. En este video vamos a ver el permiso para usar el micrófono en las aplicaciones. Esto puede variar un poco de celular a celular y de marca para marca, pero en general funciona de la siguiente manera. Si tienes un iPhone, tienes que ir a Configuraciones, Seguridad, desactiva el botón que está al lado de cada una de las aplicaciones para restringir el acceso al micrófono. En caso de que tengas un Android, te voy a mostrar el proceso en mi celular, que es un Samsung. Vamos a ir aquí a Ajustes y aquí en la lupa vamos a buscar Administrador de permisos. Y nos aparecen dos opciones. En algunos celulares puede aparecer solamente permisos. En este caso específico, cualquiera de las dos opciones nos lleva al mismo lugar, solamente es un camino diferente. Si toco, por ejemplo, en la primera opción, tengo que apretar aquí en Administrador de permisos, luego en Administrador de permisos nuevamente, y de ahí vamos a donde dice micrófono. Voy a regresar. Si le apretamos a la segunda opción, vamos a Administrador de permisos y nos lleva al mismo lugar, y solamente tendremos que buscar micrófono. Si le apretamos a micrófono, vemos aquí que hay 4 grupos. Estos 4 grupos son con permiso permanente, con permiso solo durante el uso, preguntar siempre o sin permiso. Yo no tengo ninguna aplicación con permiso permanente, pero puede ser que tú sí tengas alguna. En caso de que tengas aplicaciones con uso permanente, vas a tener que verificar cada una de ellas y redefinir los permisos. Voy a abrir aquí Instagram para mostrarte cómo funcionan los permisos. Le apretamos aquí y aquí tenemos 3 opciones: permitir solo con la aplicación en uso, preguntar siempre o no permitir. Si dejas la opción de preguntar siempre, cada vez que abras Instagram te va a salir una notificación preguntándote si quieres darle acceso a tu micrófono. Si dejas activada la opción de no permitir, cuando uses Instagram y quieras grabar, por ejemplo, un video, tu micrófono no va a servir. O puede ser que te esté preguntando constantemente si quieres darle acceso al micrófono. Si no sueles usar ninguna función que precise del micrófono, déjalo en no permitir. Haz esta verificación para cada aplicación que hayas instalado. Voy a regresar a la pantalla de inicio para mostrarte otra forma de darle permiso al micrófono. Vamos a apretar aquí en el icono de la aplicación hasta que salga el menú. Aquí le apretamos a la I y vamos aquí a permisos. Después ubicamos aquí micrófono y llegamos a la misma pantalla. Siempre que instales una aplicación, pon atención a los permisos que le estás concediendo. Es el mejor momento para determinar cuáles permisos le das a esa aplicación. Recuerda que cuando le niegas el acceso al micrófono a algunas aplicaciones, puede que no funcionen correctamente. Como en el caso de Instagram, porque puede ser que cuando estés en la aplicación y quieras grabar un video, no sea grabado con audio. Tienes que evaluar cada caso y ver lo que tiene sentido o no para cada caso. Además de este video, tenemos otros videos muy prácticos e interesantes que pueden ayudar a facilitar la vida digital de los 60+. Puedes ver más videos en nuestro canal o tocar en la sugerencia que está apareciendo para ti aquí en la ventanita. Este video termina por aquí, pero nos vemos en el siguiente. Hasta luego.